Ay, sí. Sí. Pero yo miré 2 o 3 hacia mi peta de... Pero después sale el otro. No me hagan. Bueno, vamos a mirar y continuar con el siguiente ejemplo. Bueno, los invito a fijarse si se cumplen las derivadas cruzadas para n y para n, para este caso que vamos a ver ahora. Vamos a hacer entonces m derivado i y n derivado x. Vamos a ver qué ocurre aquí. Ay. Bueno, cuando agarramos la primera expresión m y la derivamos en relación a la variable y, vamos a tener 8xy más 3. Mientras que si derivamos la segunda expresión n respecto de x, vamos a tener 6xy más 2. Tiene una estructura parecida, pero en este caso ocurre que no son iguales, ¿no? Que m derivado y es diferente que n derivado x, y alcanzaría con que una me diera 8x más 1 y la otra me diera 8x menos 1, que ya no se cumpliría la condición para que sean totales exactas. Entonces, esta ecuación diferencial no es total exacta. Pero supongamos que la multiplicamos por otra expresión en búsqueda de que pase a hacerlo. Ahora vamos a ver cómo encontrar estas expresiones. Pero imagínense que yo tengo la expresión x cuadrado por y, x cuadrado por y, y multiplicamos miembro a miembro por esta expresión. Obviamente cuando multiplicamos miembro a miembro va a pasar que a la derecha se va a multiplicar por 0, lo cual hará que me quede 0 por f de x y. Entonces me terminará quedando 0. Básicamente vamos a multiplicar por una función a m y por una función a n. Bueno, ahora me tiene que creer de dónde salió esta expresión, pero si hacemos la distributiva, multiplicamos x cuadrado por y a cada una de las expresiones, fíjense lo que nos va a terminar quedando. Vamos a tener 4x al cubo, ¿no? X cuadrado por x al cubo, y por y cuadrado y al cubo, más 3y por x cuadrado por y, va a ser 3x cuadrado y cuadrado, ¿no? Al distribuir por esa primera expresión. Y ahora vamos a multiplicar por x cuadrado por y a la segunda, ¿no? Entonces nos va a quedar 3x cuarto por y cuadrado más 2x por x cuadrado x cubo por y, ¿no? Entonces básicamente lo que hicimos es multiplicar por este factor x cuadrado por y a la ecuación diferencial original, ¿no? Lo multiplicamos acá y obtenemos otra ecuación diferencial partiendo de la primera, multiplicándola a ambos lados por la misma expresión, por lo cual mantenemos la equivalencia.
por haber multiplicado por lo mismo, por f de x y, a ambos lados, bueno, igualado a 0. Y la gracia ahora es que cuando lo evaluemos vamos a hacer las derivadas parciales. Primero m derivado en y. Nos va a quedar 4 por 3, 12, ¿no? Porque si derivamos en y al cubo es 3i cuadrado, por 4, 3 por 4, 12. Y por este lado tendremos derivado y 6 x cuadrado y. Mientras que vamos a la segunda expresión, la derivamos en relación a x. Vamos a tener x cuarta derivado, que es 4x cubo, baja el 4 por 3, 12. X cubo y cuadrado constante. Y después x cubo derivado en x me queda 3x cuadrado por 2, 6x cuadrado, y la y es una constante. Bueno, acá la gracia será descubrir cómo conseguir estos artificios, estos factores que conseguimos, pero miren lo que ocurrió. Al multiplicar miembro a miembro por una determinada función, logramos que nuestro nuevo m y n derivados cruzados sean iguales. Y de esta manera, ahora sí tenemos una ecuación que va a ser total, exacta, y que la vamos a poder resolver con el mismo método de recién, ¿no? Ahora podríamos continuar con esta nueva expresión y buscar la función potencial a partir de que esta primera expresión es la derivada en x, integrar en x, después la expresión derivarla en y, igualarla con esta, ¿no? Seguir todo el mismo procedimiento a partir de esta segunda función que conseguimos, esta segunda ecuación diferencial que conseguimos a partir de multiplicarla por una cierta función, ¿no? En este caso dependía de dos variables. La magia acá será cómo encontrar esto, cómo encontrar este factor que convierta una ecuación que no es total exacta a una que sí lo sea. Pero lo que quiero mostrar con este caso es que se puede, ¿no? Que yo puedo tener una ecuación que no es total exacta, que cuando calculo las derivadas parciales me dan diferentes, pero puede haber un factor tal que multiplico a ambos lados y puedo convertir la ecuación en una que sí es total exacta y utilizar el método de recién, ¿no? Entonces ahora tendremos que ver cómo encontrar estos factores, que se van a llamar factores integrantes. Y este particularmente que usé es un poco más avanzado porque depende de dos variables. Como todo, vamos arrancando bien los casos más fáciles. Veremos cómo buscar factores integrantes que dependan de una sola variable primero. Entonces vamos a ver factor integrante. Bueno, el factor integrante, vamos a ver la fórmula que va a tener. La fórmula la podemos deducir en realidad de la expresión general. Yo sé que en general la parte demostrativa de matemática tanto no les interesa, pero esta es una formulita bastante corta. Parte de la idea de plantear dos casos, ¿no? Vamos a ver factores integrantes en x, bueno, digamos, un valor mu de x podría ser, o un mu de y. Es decir, vamos a buscar factores integrantes que sean funciones que dependan en un inicio de una sola variable. En el ejemplo que les mostré, tenemos un factor integrante más complicado, ¿no? Acá vamos a tener un factor integrante mu que depende de x e y. Los factores integrantes que dependen de dos variables son más difíciles de encontrar y tenemos métodos. Este particularmente proviene de un método que solo sirve para buscar factores integrantes de la forma x a la n y y a la m. Ahora, ¿qué pasa si no puedo una ecuación diferencial convertirla en total exacta sin multiplicarla por un x a la n o un y a la m? Bueno, pues necesitamos otros métodos más, o sea que será más específico. Lo que sí vamos a intentar, que son los ejercicios más del tipo parcial, del tipo que resolveremos acá en la cruzada, es buscar factores integrantes en una de estas variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer el primero de los casos, con mu de x? Nosotros suponemos que existe un mu de x, de color, el negro, un mu de x tal que al multiplicarlo miembro a miembro, mu de x por m de xy diferencial de x más mu de x por n de xy diferencial de y igual a 0,
me va a terminar quedando una ecuación diferencial exacta. Entonces, si esto es exacto, significa que esto de acá y esto de acá, sus derivadas cruzadas tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, para que sea total exacta, tiene que ocurrir que mu de x por m de xy, vamos a ver con corchete, derivado en y tiene que ser igual al segundo, es decir, mu de x por n de xy, derivado en x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá lo que dijimos, bueno, para que exista un factor integrante, lo que tendría que ocurrir es que yo multiplico a las dos partes, a la parte del diferencial de x, a la parte del diferencial de y, por esa función, que depende de x, de manera que es igual en sus derivadas parciales, ¿no? Tiene que quedar la cruzada de y igual a la cruzada de x, ¿no? Que es lo que establecíamos antes, que m derivado de y sea igual a n derivada de x. Y en este caso vamos a llamar todo esto a m y n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a derivar. Si derivamos respecto de y, mu de x es una constante porque depende de x. Entonces nos queda mu de x por m derivada en x. Bueno, acá para ahorrar notación, en breve vamos a dejar de escribir entre paréntesis el x, y demás, una vez que se entienda. Entonces yo derivo en y, mu de x es una constante, me queda la constante y tendremos la derivada en x, la derivada en y de la función. Del otro lado es un poquito más complicado porque tenemos que derivar en x y mu de x va a depender de x, ¿no? Entonces tenemos una función que depende de x por otra función que también tiene la x. Entonces acá tenemos un producto de funciones derivadas. Entonces acá ya tenemos que usar la regla de la cadena. Primero derivado, ¿no? Es decir, u de x derivado por el segundo sin derivar, que es n, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ahora en el próximo paso vamos a escribir ya mu, n y m sin entre paréntesis el x y para que no se haga tan tedioso. Entonces, vamos a simplificar, vamos a escribir lo mismo, pero simplificando la notación, ¿no? Entonces, mu por la derivada de y va a ser mu derivada por la función n más mu por la derivada en n de x, que me falta acá poner la línea, ¿no? Entonces, sacando todos los paréntesis x, y básicamente llegamos a esta conclusión, que esta función la multiplicamos por la derivada de y y tiene que dar lo mismo que la función derivada por n más la función derivada por n derivada de x. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es factor común, vamos a juntar los valores que aparecen repetidos acá de diferencial, de la derivada en y y la derivada en x, ¿no? Pasamos para este lado este término para que me queden los dos mu del mismo lado, si podemos sacar factor común. Y de este lado tenemos la derivada por n. Sacamos mu como factor común y tenemos m derivada menos n derivada. Vamos a pasar este n dividiendo también. Y ahora por último pasamos este mu para el otro lado, dividiendo. Y nos acercamos a lo que va a ser la expresión de nuestro factor integrante. Ahora lo que nos faltaría es despejar ese prima, ese mu derivado, ¿no? Entonces, en este caso, esta función mu de x es una función que dependía de x, ¿no? Después podemos hacer la misma deducción para una que dependa de y. Pero no olvidemos que acá simplificamos la notación, pero mu depende de x. ¿Qué quiere decir? Que este mu derivado va a ser el diferencial de mu sobre el diferencial de x, porque tenemos una función de mu de x derivada en x. Entonces, en realidad, cuando acá ponemos mu derivado, que es mu derivado respecto a x. Diferencial mu, diferencial x. Lo mismo que hacíamos con y y x, ¿no? Pero acá usamos mu, ¿no? Entonces, cuando queramos ahora hacer variables separables, pasamos el diferencial de x multiplicando para allá, nos va a quedar mi menos n de x todo sobre n diferencial de x, y de este lado nos va a quedar 1 sobre mu diferencial de mu. Y tal cual hacíamos antes, integramos miembro a miembro
Y nos termina quedando la integral de todo eso que tenemos ahí, que para abreviar notación, después muchas veces esto se llama P de X, pero por ahora lo vamos a dejar completo. Y del otro lado tenemos la integral de 1 sobre mu, que sería el logaritmo natural de mu, ¿no? Entonces tenemos de vuelta m derivado i menos m derivado de x, todo sobre la diferencial x. Y del otro lado, cuando hicimos la integral respecto de mu, tenemos entonces el logaritmo natural de mu. Acá podríamos agregar el valor de c de una constante, pero que en realidad siempre está. Pero ¿qué ocurre? Nosotros estamos buscando una solución que me corrija a la ecuación diferencial original. Si toda la familia de infinitas soluciones que vamos a encontrar con todos los infinitos valores de c la va a corregir y la va a convertir en una total exacta, yo podría elegir dentro de todos los infinitos valores de c alguno en específico, porque va a cumplir para todos los c esta fórmula que estamos buscando. Entonces, como sirve para todos los c, yo podría usar C1, 2, 3 cuartos, o para que la fórmula sea más sencilla, que se llama matemática, decimos por simplicidad, elegimos que C valga 0. Porque como C va a ser solución de lo que estamos buscando ahora, si C vale 0, solución. Si C vale 1, va a ser solución. Si C vale 8 octavos, no sé, 8 tercios, cualquier cosa va a ser solución. Entonces elegimos que C valga 0 para que nos quede más sencillito el factor integrante. Yo acá podría haber hecho x cuadrado y más c, por ejemplo, y eso iba a dejarme una ecuación que igualmente iba a terminar siendo total exacta. No nos iba a modificar el ejercicio. Entonces, bueno, nos sacamos de encima el c por simplicidad igualándolo a 0, y el logaritmo finalmente elevando a la e, inversa al logaritmo natural. Y esta formulita que parece medio pesadita, que igual para el parcial la vamos a poder tener a mano, es la fórmula para un factor integrante en una sola variable, ¿no? Entonces, esto va a ser mu. Bueno, y si queremos ahora sí, para recordar, le podemos poner en el próximo paso todas las letritas, ¿no? Esto era mu de x, que es nuestro factor integrante, y acá tenemos e elevado a la integral de mi, de xi, ¿no? Bueno, a veces escribimos todo esto abreviado para que no sea tan densa la cosa, porque al final es la derivada en y, la derivada en x, pero para acordarnos que m y n dependían de dos variables, igual que n, ¿no? Y para que esta fórmula quede más corta, muchas veces lo que se hace es llamar p a toda esta parte de acá. Y de esta manera te puede escribir más abreviado, pero es una abreviación tramposa, porque tenemos que saber qué es p en realidad. O sea que si ven definido el factor integrante de esta manera, P se refiere a esta relación que acabamos de buscar. Y esto es si estuviéramos haciendo toda la deducción a partir de un mu de x, si hacemos la misma deducción, pero a partir del mu de y, la fórmula se va a modificar un poquito. Porque antes al problema lo teníamos de este lado cuando derivábamos en x, porque las dos cosas dependían de x. En este caso, n, si depende de y, lo derivamos de x, va a ser constante, entonces nos va a quedar una fórmula más o menos diferente. Entonces, para el mu de y, la fórmula va a terminar siendo elevado a la integral de, al revés, n derivada en x menos m derivada en y, y en vez de estar dividido m, en vez de estar dividido n, va a estar dividido e. Igualmente estas formulitas, y esto acá, hacia el revés, se llama q de x muchas veces. ¿Es igualado a mu de x o es m? A mu de y. Este es mu de x, el de arriba, y mu de y es el otro. Fíjate que la fórmula cambia. Esto es m de la derivada parcial en y de m, la derivada parcial en x de n. Acá está al revés. Primero la de x, después la de y. ¿No? Cambian de sentido. Está multiplicado por menos 1 nada más. Y lo que sí cambia importante es que abajo en vez de dividir por n, dividimos por m. Que esto es m, no mu, sí. Es verdad, hay que tener cuidado acá que no nos quede muy bien notorio, ¿no? Bien que está la letra griega mu. Mu de y, el factor de corrección. Bien, muy buena pregunta. En realidad, cuando el problema arranque y nosotros tengamos una ecuación con la forma de una total exacta, pero que al hacer las derivadas cruzadas resulten no serlo, vamos a tener que probar con ambas. Quizás lo pruebes con una y salga. Va a haber casos que ambas fórmulas te llevan a un factor integrante válido, ecuaciones diferenciales que solo va a servir una de esas dos fórmulas,
y ecuaciones diferenciales como el ejemplo que les di, que podríamos buscar con P y con Q, y en ningún caso va a servir, y va a haber que buscar un método más difícil para buscar un factor integrante que dependa de dos variables. O sea que la moraleja es que tenemos que tener las dos fórmulas presentes, porque podría ser que resolvamos el factor integrante dependiendo de X o dependiendo de X. Puede pasar las dos cosas. Hay muchos que se resuelven de las dos maneras, entonces el que elijas te llevará un valor válido. Pero muchas se pueden resolver por una o por la otra, y muchas por ninguna. Las que son por ninguna no le van a aparecer en el parcial, porque hay que ir a otros métodos más avanzados como para encontrar soluciones a este tipo de ecuación diferencial. Y bueno, nada, podríamos hacer en vez de una clase, ¿no? Yo tengo que dar en la misma clase ecuaciones lineales, factor integrante, reducibles exactas, reducibles a exactas. Ahora, podríamos en realidad hacer 5 clases solo de ecuaciones diferenciales exactas o 5 clases solo de ecuaciones lineales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales son un tema avanzadísimo, ¿no? Cada una de los casos que estamos viendo, uno puede, y si busca en internet va a encontrar casos y casos y formas y formas. Acá estamos viendo algunas, ¿no? Entonces, bueno, moraleja para los que nos interesan a nosotros, análisis 3 acá en WADE, tendremos primero que ver si podemos hacer variables separables. No funciona variable separable, vemos si es total exacta. No es total exacta, vemos si hay un factor integrante que la convierta en una total exacta. Usamos esta fórmula, a ver si podemos obtener el valor que hay acá arriba. No es lo de E y la integral no va a ser necesario hacerlo, porque cuando nosotros usemos esta fórmula de P o de Q, ¿qué es lo que puede pasar? Que no quede una función que dependa únicamente de X. Pues yo acá estoy involucrando M, N y sus derivadas que dependen de dos variables. Entonces, para que esto sea un mu de X o un mu de Y, lo que va a pasar es que una de las variables se tendría que simplificar. Va a tener que salir una de esas variables. Lo que va a pasar no es que voy a fallar al resolver la integral. Falla antes el método. Falla cuando queramos resolver la parte de P o la parte de Q. La parte de P tiene que quedar solo de X y la parte de Q solo de Y, ¿no? Entonces, cuando nos queda algo que solo dependa de X o solo dependa de Y, ahí sí podremos hacer E elevado la integral de eso y de esa manera resolver un ejercicio. Las fórmulas entonces, así lo podemos... Claro, el Q diferencial X, Q diferencial X. Es Q, claro, es Q de Y. Sí, sí, Q de Y y P de X. Exactamente, vamos a ver, bueno, más grande. Las formulitas en cuestión, que van a ser las que tendrán en la próxima edición de hoja de fórmula, van a ser estas dos, ¿no? Acá creo que puede ser que en esa primera se faltó en la X en el ¿no? Sí, en realidad acá no le puse la X a ninguno y lo agregamos en el paso siguiente para que en todos estos pasos previos no se haga tan densa la demostración. Porque vos fijate, en el primero y el segundo paso, cada vez que aparece mu pongo entre paréntesis X. Acá. También. Claro, sí, acá en realidad podríamos poner mu de X, pero tampoco habría que agregar acá también que n es de XY, que m es de XY. Acá sería la fórmula completa en realidad, la que tenemos acá abajo, que era la más prolija, ¿no? Porque como en la de Y, si le agregaste mu de Y. Sí, es verdad, acá habría que poner todo el valor, pero para diferenciar que es la de Y, acá tendríamos que poner, ¿no? XY, 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 todo con XY. La escribo así extendida, queda un poco más pesada, pero... Así queda un poco más claro, porque acá ya no lo puse en las otras, así que si lo pongo en una y no en la del costado, me da como... Bueno, vamos a ver esto que con un ejemplito no va a ser tan difícil como parece, porque esto es la demostración en realidad. Ustedes la demostración es interesante ver para que no parezca que el factor integrante es una fórmula mágica, que yo bien podría, que a veces por falta de tiempo en la comisión directamente les subo la demostración y les digo, bueno, mu de X es esto, o mu de Y es esto, pero no es muy larga la demostración y para entender que estas cosas tampoco surjan de la magia, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a mirar algunos ejercicios que podemos resolver mediante este método y ahí la cosa va a tomar color. Supongamos la siguiente ecuación diferencial. Bueno, obviamente a partir de acá los ejemplos que vamos a ver, seguramente todos van a ser para buscar factor integrante, ¿no? Pero por las dudas vamos a
calcular las derivadas cruzadas para comprobar que no nos servía. En este caso, fíjense que al aparecer la x cuadrada y la y cuadrada, también yo podría querer juntarlo para hacerlo por variables separadas, es decir, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2xy, diferencial de y, ¿no? Pasar el diferencial, dejo el diferencial de x, ¿no? De este lado. Y acá tendríamos el problema de que el x cuadrado y el y cuadrado no los podemos separar, justamente, ¿no? Entonces, acá tendríamos una función que depende de las dos variables y no tenemos una manera de despejarlo. Acá podría pasar la x para allá y dejar solo la y, pero acá como tenemos dos términos, no vamos a poder desarmarlo. Entonces, no podemos por variables separables. Siguiente punto, vemos si es total exacta. Entonces, esto es m, esto es n, calculamos m derivado en y, que va a ser 2i, y n derivado en x, que va a ser menos 2i. Por más parecido que sea, 2i y menos 2i son diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es total exacto. Bueno, no es total exacto, entonces, ¿qué sigue? Paso 3, ¿no? Vamos sumando casos, ¿no? Y cuando no funcione esto, vamos a ir al que sigue, que son las ecuaciones del tipo lineales, en general. Que también vamos a usar el factor integrante igualmente, por eso es importante esta formulita. Bueno, vamos a buscar con el primer caso, ¿no? En general hacemos eso en orden, ¿no? Entonces vamos a buscar un factor integrante que verifique esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos primero, para no escribir tanta notación, es buscar ese P de X. Entonces, bueno, me voy a plantear la fórmula de P de X. Si esto resulta y me queda una función que solo dependa de X, ahí hacemos la integral de E elevado a la integral de esto. Pero primero tenemos que ver si funciona. Vamos a ver los dos casos, ¿no? Para ver si funcionaban los dos o funcionaba, Q dijimos, ¿no? Funcionaban los dos o funciona uno solo. Vamos con la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es P de X? Va a ser la derivada en y, es decir, 2i, menos la derivada de n en x, es decir, menos 2i. Nos va a quedar 2i menos 2i. Y abajo todo esto va dividido sobre n, es decir, n es menos 2xi. Vamos a hacer ahora la otra fórmula. Algunos ya se darán cuenta ahí lo que va a pasar, pero bueno, vamos a hacer la otra fórmula. La otra fórmula va al revés. Tenemos menos 2i menos 2i. Y abajo va a ir m, que es x cuadrado más y cuadrado. Si yo desarrollo q, me va a quedar menos 4i sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Me quedó una función que depende solo de y? No. Y ese x cuadrado no tengo manera de sacármelo de encima. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, por q no lo podemos resolver. No hay un factor integrante en una función de y. ¿Qué quiere decir que no hay un factor integrante? No existe ninguna función de y que al multiplicar mi ecuación diferencial original la convierta en exacta. No tiene por qué pasar siempre. No es que hay una función que convierte cualquier ecuación diferencial en una total exacta. Aparte, ni siquiera es una función en general de dos variables. Es una función solo en una variable. O sea, muchas más condiciones estamos pidiendo. Entonces, esa no se cumple. Ahora, en la de arriba, menos por menos más, nos termina quedando 4i sobre menos 2xi. Y fíjense lo que pasa en el caso de P. Y dividido i, se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, 4 lo podemos dividir por 2 también. Nos termina quedando menos 2 sobre x. Y ahora sí, construimos una función que depende solamente de x. Y ahí obtuvimos un factor integrante válido. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a poder convertir la ecuación original que tenemos por acá en una total exacta multiplicándolo por el factor integrante, que no es p, es mu. ¿Qué quiere decir? El factor integrante, ahora sí lo vamos a calcular, va a ser elevado a p de x diferencial de x, ¿no? La integral de p de x diferencial de x. Es decir, elevado a la integral de menos 2 sobre x diferencial de x.
Bueno, hay que resolver esa sencilla integral, ¿no? Sacamos el menos 2 para fuera de la integral como constante y tenemos la integral de 1 sobre x, que era el logaritmo natural de x. Entonces nos termina quedando elevado a la menos 2 logaritmo natural de x, ¿no? Y acá también podríamos decir más c en esta integral, pero es lo que hablaba recién en la fórmula. Como yo voy a obtener una expresión que va a corregir a mi ecuación diferencial original, si para todos los infinitos c me sirve, sería incomodarnos de más usar c. Porque si todos los c son solución, elegimos directamente, bueno, lo pongo en este paso, elegimos c igual a 0, ¿no? Lo elegimos, ¿no? Esto lo elegimos nosotros, ¿no? No es porque lo despejamos y demás. O sea, si son todos los c solución de nuestro factor integrante, bueno, elegimos el c que vale 0 para tener un factor de corrección que sea más sencillo, analíticamente. Bueno, y acá nos faltaría despejar mejor el mu, ¿no? De x. Menos 2 por el logaritmo de x, por propiedades de potencia, lo podemos escribir como logaritmo de x elevado a la menos 2, ¿no? Menos 2 por logaritmo de x, producto de valores, un exponente, la potencia de potencia, ¿no? Potencia de potencia, producto de los exponentes. Entonces acá vamos al revés. Menos 2 por el logaritmo de x va a ser elevado al logaritmo de x elevado a la menos 2. ¿Por qué? Bueno, porque justamente recién mirábamos que acá se puede simplificar esto y termina siendo nuestro factor de corrección x a la menos 2. Y ya. ¿Qué más? Bueno, acá también en las integrales que analizamos ya definidas y demás, en vez de paréntesis de x hablamos del módulo de x para incluir los valores positivos, negativos. Acá otra vez, como los dos caminos van a ser solución, por simplicidad, elegimos el factor de corrección que es más fácil de manipular después con la expresión original. Porque yo ahora x elevado a la menos 2 lo puedo multiplicar por la parte de m y la parte de n, mucho más fácil que si teníamos todo eso, más el valor c, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que encontramos nuestro valor acá de mu, lo vamos a meter en nuestra ecuación diferencial original, y si hicimos bien las cosas, lo vamos a poder verificar, como casi todo en ecuaciones, ¿no? La ventaja que vamos a tener en ecuaciones diferenciales, ¿no? Es que vamos a poder verificar muchas de las cosas que vamos a hacer. Si todo esto que hicimos recién lo hicimos mal, ahora cuando hagamos x elevado a la menos 2 por m, x elevado a la menos 2 por n, y busque las derivadas cruzadas, me van a dar distintas. Si lo hicimos bien, ¿qué va a pasar? Me va a quedar igual. Entonces vamos a poder saber si todo esto que vino antes, que me puede dar dudas las primeras veces que lo practicamos, ¿no? Esto requiere sus ejercicios de práctica, como todo en matemática, pero vamos a darnos cuenta ahora, que ahora vamos a multiplicar por x elevado a la menos 2, la expresión original, x a la menos 2 por x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x menos x a la menos 2 por 2xy, diferencial de y, igual a x a la menos 2 por 0, que va a dar 0, ¿no? En este caso, lo pongo por las dudas. Y ahora vamos a resolver, vamos a distribuir y a buscar si cumple con que es una ecuación total exacta. X a la menos 2, ¿no? Va a ser lo mismo que x dividido 2. Vamos a tener esta expresión primero. Y por otro lado, acá también, bueno, se puede poner el menos, pero a veces recomiendo que si hay un menos entre las dos expresiones de la total exacta, pongan más y pongan el menos dentro de un paréntesis para no olvidarse nunca del signo, porque cuando tenemos la expresión de esta manera, con el menos acá, es muy normal que tomen n como 2xy, en vez de como menos 2xy. O sea, que tengan mucho cuidado con los signos. Cuando tengan la forma de una total exacta, sea una total exacta, y tengan el menos, quizá les resulte más cómodo, por ejemplo, escribirlo con un más y después poner el menos, ¿no? Adentro del paréntesis para no olvidarse del tema del signo. Y bueno, y acá tenemos 2xy sobre x cuadrado. Es 2xy sobre x cuadrado, ¿no? Que x con x se simplifica. Bueno, hay varias cosas que se simplifican, ¿no? La x de arriba con el cuadrado, esta expresión con esta.
y lo podemos escribir un poquito más corto. Nos va a quedar 1 más y cuadrado sobre x cuadrado más menos 2 y sobre x. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar si lo que hicimos está bien. Y como le dije, lo bueno es que acá nos vamos a enterar si todo lo que hicimos hasta ahora está bien o mal. Vamos a buscar las derivadas Al final queda mal. y volvés para atrás a tratar de rastrear tu error. Volvés a mirar si P estaba correctamente hecha, si capaz que cancelaste algo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Como uno quiere que se cancele una variable, está propenso a cancelar variables y quizás hace alguna simplificación medio inventada en el momento, ¿no? Probable. De pensar rápido. Sí, pasa, son errores comunes. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego acá, evalúo las cruzadas, veo que está mal, entonces vuelvo atrás y me fijo quizás si no simplifiqué algo que no tenía que simplificar y quizá en vez de con P de X se resolvía con Q de Y. Eso podría haber pasado. Quizá integré mal, quizá hubo un tema de signo. Acá cuando despejé el mu y vamos rastreando encontrando nuestro error. La gracia es que vamos a poder determinarlo ahora. Bueno, podría ser también. Vamos a ver ahora si esto que hicimos. Espero que esté mal. Espero que esté bien. A mí me pasa mucho esto de los signos. De repente me como un... Y es que sí, obviamente, esto pasa. Por eso que siempre digo, ¿no? Los parciales quizá un errorcito de signo no es tan grave. Hay que tener claro cómo son todos los métodos. Y después, bueno. Sí. Yo entendí eso de x a la menos 2 por el paréntesis. X a la menos 2, sí, es nuestro factor integral. ¿Pero por qué te da eso? O sea, te da x al cuadrado sobre x al cuadrado. Claro, X a la menos 2 es 1 sobre X cuadrado. Ah, es verdad. Entonces, como esto es 1 sobre X al cuadrado, que es sin tinta, pero esto es 1 sobre X al cuadrado, vos distribuís 1 sobre X al cuadrado para cada parte, X cuadrado sobre X cuadrado, Y cuadrado sobre Y cuadrado, y acá lo mismo. Okay. Bueno, ahora tenemos dos M y N nuevos. Si hacemos M derivado Y, vamos a tener, el primer término desaparece, 2Y sobre X. Y si vamos a N derivado, bueno, X cuadrado, ¿no? Me comí mi cuadrado. Y si vamos a N derivado X, tenemos menos 2Y, que es la constante. Y después tenemos que derivar 1 sobre X. La derivada de 1 sobre X, ¿qué sería? La derivada, no me digan logaritmo, ¿eh? Es X a la menos 1. Derivada, baja el menos 1. Entonces, menos por menos más, X a la menos 2. Es decir, X cuadrado. Y fíjense que me quedó en los dos casos lo mismo. 2Y sobre X cuadrado. Y acá entonces podemos verificar que todo lo que pasó antes estuvo bien. ¿No? Bueno, fíjense bien de haber entendido la derivada, ¿no? Acá si quieren lo escribo un poco más extendido, ¿no? Acá teníamos que esto era menos 2 por Y, X a la menos 1 derivado, y eso termina siendo menos 2Y por menos X a la menos 2, y eso termina siendo, ¿no? Menos por menos más, 2Y sobre X al cuadrado. Los dos me dieron 2Y sobre X al cuadrado, entonces ahora estamos en un caso de total exactas. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos continuar como veníamos haciendo en el resto. Es decir, bueno, ahora U de X va a ser igual a esta expresión, a 1, bueno, es decir, con verde, que simple. U de X entonces va a ser igual a 1 más Y cuadrado sobre X cuadrado. U de Y va a ser igual a menos 2 Y sobre X. Y a partir de esto que acabamos de obtener, seguimos con el método de totales exactas, tal cual vimos recién. ¿Ok? O sea, seguiría igual. Buscamos, integramos miembro a miembro y demás. Como esto sigue igual también, lo dejo para que lo terminen en casa y si no les sale les pregunto. Y vamos a practicar este paso, el de buscar el factor integrante. Porque si no se nos podría ir tranquilamente lo que les digo. La clase haciendo 2 ecuaciones o 3 ecuaciones diferenciales. Y supuestamente tendría que dar hoy 3 métodos de ecuaciones diferenciales, cosa que no voy a hacer igualmente, pero veremos alguno un poco más cortito. A veces son un poco pretenciosos los temas, ¿no? Si les doy tantas cosas después,
Pero, ay, Les quemo la calle. creo que voy un poco te sigo, pero en esta parte digamos. Y es lo que hicimos recién con total exacta. Integrás miembro a miembro, integrás en X. Al integrar en X tenés la función potencia. Esta que te aparecía con una función CDI. Volvés a lo que hicimos antes del recreo. Es largo el ejercicio, obviamente. Tenés que hacer todo esto primero y ahora todo lo que hicimos antes del recreo. O sea, sería un ejercicio larguito, sí, obviamente. Estoy tratando de entender para qué me sirve cada cosa, o sea, Esto es acumulativo. Esto que vimos es reducir a exacta. logré encontrar el factor. El factor Ahora logra que acá- sea total exacto y ahora puedes aplicarlo del... Ahora la resuelvo como total exacta. Exacto. O sea, todo esto fue solo para volver al caso anterior. Bueno, les doy dos ejemplos. No, tipo, wow. Me muero la cabeza. Igual peor decir que te pasa otra vez. Peor decir que algo así. Algo así. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que no se nos vaya el tiempo. La idea que les propongo, copien los dos ejercicios para practicarlos. Recién, por si alguno estaba más perdido y está recapitulando, cada uno de estos ejercicios, que son casos de reducibles a exactas, resolverlos enteros y es una buena media horita de trabajo cada una, porque piensen que ahora habría que hacer lo que hicimos en el primer recreo con esta ecuación, ¿no? O sea, todo lo que hacemos hasta acá del factor integrante es para reducir las exactas. Ahora hay que resolverlas en exactas, que es lo que hicimos antes, que integramos, derivamos. Ahora, como sería muy largo, el segundo ejemplo háganlo para la clase que viene, a ver si les sale. Me pueden preguntar por Teams, si no la clase que viene. Veamos el primero de plantear la primera parte, hasta que lleguemos a que sea igual m y n cruzadas. M derivada en x y n derivada en x. Es decir, busquen el factor integrante de la primera expresión. Una vez que encuentran el factor integrante, si les sobra tiempo hasta que lo corregimos, busquen el factor integrante de la segunda, pero después dejen toda la parte de exactas para repasarlo en casa con más tiempo. Y a pesar de que no voy a dar 3 métodos hoy, sí tengo que dar uno más, 2 mínimo, porque no terminó. Bueno, métodos no, vamos a hacer una aplicación, no un método. O sea que es un poco más anclado. Por eso me estoy cansando de eso. Bueno, mientras lo buscan voy a tomar lista. Que me olvide. Ahí me meto Eso abajo, será, no creo que sea por eso que es muy el movimiento del que lo mareo. Lo que pasa es que era no, no, me mareo como de los, no me mareo de panza, mareo de cabeza, ¿no? De los 11 años, ¿no? Es una hoja, tío, ahí. No. Lucas Aguirre.
Matías Campaña. Acá. Rocío Castiglione. Franco Canciales. Juliana Bielski. Luna Penélope. Melanie Criscuolo. Acá. Y no, bueno, sí. Quilombo, ¿qué tal? Quilombo. Rocío Cruz. Micaela Mazzoni. Franco Er. Río Hartman. Basilio Fonseca. Matías Nahuel. Carolina Maqueña. Federico Jesús. María Camila. Abril. Santiago López. Stefano Mo. Bautista Macei. Noelia Medraza. Santiago Murcia. Daniel Castro. Juan Ignacio. Casarelo. Gianfranco. Tobias Prato. Melanie Grasman. Nicolás Quevedo. Lorenzo Rafael. Juan Sebastián. Martín Salas. Bautista Santagati. Matías Fuller. Francis. Matías Santiago Balonia. Tobias Bariza. Darío Bota. Tomás Wendel. Álvaro Zárate. ¿Alguien que no se ha nombrado? Porque haya ido al baño mientras me editan. Y cuando uno sube, es que me va a decir igual. Hay que faltar los personas, claro. Ahora, vos primero, la primera, te queda 4, ¿no? Igual dos tienen los pies y pues al lado, podría significar esto, te quedaría en X en vez de en Y. O sea que no, te sirve por este lado. Y ahora vamos igual es efectivo. Vamos a cada vez me pasa Disculpa, ¿apellido? ¿Tu apellido? Trabado acá la mina. Ah, sí, es media falta, ¿eh? Si te vas 40 minutos antes, leí ahora, te puedo bancar. No, quédate un rato más, pues si no media falta, una pena. Hasta el Y después me van a molestar los de igual de eso, pero bueno.
Me encanta ese lugar, ¿no? También de 4 y que tengo la 3 y no, claro. Ya sabiendo que Y a veces cuando sí, la tenía que cuando ponemos La primera pudieron encontrar un factor de integración en X. ¿Sí? ¿Salió el X? Vamos a ver. Vamos a hacer la diferencia, ¿no? En este caso, la primera fórmula de P iba con la de M y después la de N, es decir, que tenemos la derivada. Bueno, habrán calculado, me imagino, para ver que esto no era exacta de una, las derivadas cruzadas. La primera nos termina quedando 4i y la que sigue nos termina quedando i, que son diferentes entre sí. Entonces, si hacemos 4i menos i, y abajo ponemos n, que es xi, nos termina quedando 4i menos i, 3i sobre xi, las i se cancelan, nos termina quedando 3 sobre x, que es una función que depende solo de x. Entonces, vamos genial. Y el factor integrante entonces va a ser... la otra no la calculo la Q. No, si ya consiguió, no. En el caso de Q no daba, quedaba una función que dependía solo de x, pero para una Q de y. Si lo hacíamos al revés, lo hago acá arriba, ¿no? Hacemos la de y. Tenemos abajo que va la primera función, en vez de x y tenemos a tener x más 2y cuadrado. Ah, no, esto no se va a poder ni separar, me parece. Y después nos va a quedar y menos 4i, es decir, menos 3i sobre x más 2i cuadrado, y en este caso no podemos sacarnos de encima la x. Entonces, de este caso nos salía. Una vez que tenemos 3 sobre x, vamos a calcular el factor integrante, que es e elevado a la integral de ese valor. Obviamente, las ecuaciones que ustedes van a tener que resolver acá en clase y en los parciales están buscadas para que los valores de p les queden integrales sencillas y muchas veces vinculadas al logaritmo para que e y el logaritmo se cancelen. Fíjense que si acá queda una función que solo depende de x, pero medio complicada, me va a quedar e elevado a la integral de una función complicada. Entonces, se podrá resolver, pero va a ser un lío. Entonces, bueno, no les van a quedar acá casos muy difíciles. ¿Y esto qué va a terminar siendo? E elevado a la 3 por la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo de x más c, aunque elegimos c igual a 0, igual que recién. Esto va a ser e elevado a la logaritmo natural de x elevado a la 3. Esta parte se simplifica y me va a quedar x al cubo. Y ese es nuestro factor integrante, que si lo resolvemos, acá, vamos a ponerlo en otro color, generamos una nueva ecuación diferencial, multiplicamos todo por x al cubo, me queda x a la cuarta más x al 2, x al cubo y cuadrado, diferencial de x, más x al cubo por x a la cuarta, por y, diferencial de y, igual 0, y ahora para hacer si está bien, hacemos las derivadas cruzadas, ¿no? En el primer caso, al derivar por y, el primer término desaparece, ¿no? Derivamos y cuadrado, que es 2 por y, eso nos va a quedar 4 x al cubo por y, y si en este caso derivamos el respecto de x, baja el 4, 4x al cubo por y, que queda lo mismo. Y ahí, bueno, habrá que en el hogar seguir buscando, ¿no? La solución exacta, ¿no? Busquen tanto este como el que viene. Me preguntan la clase que viene, vamos por Teams, si les surge antes. Y ahora para ir terminando, vamos a ver una aplicación más de las ecuaciones diferenciales que tiene que ver con buscar familias de curvas ortogonales, es decir, perpendiculares entre sí. Entonces, supongámosle que nosotros tenemos una familia de curvas muy conocida, muy sencilla. Bueno, familias. Supongamos una muy sencillita, ¿no? La familia de igual a mx. Es decir, si graficamos un par de ejes cartesianos,
vamos a tener todas las infinitas rectas que pasan por el origen de coordenadas, ¿no? Vamos a tener una por acá, bueno, la clásica que es en el colegio, por acá, que todas ponen por ahí, ¿no? Entonces tendremos todas estas curvas, ¿no? Correspondientes a esta familia de funciones. Familia porque aparece una constante. Entonces, cuando nosotros queramos buscar una familia de curvas ortogonales, esto significa buscar funciones, familias de funciones, que para todos sus puntos la función sea perpendicular a esas rectas, básicamente. Bueno, nos podemos imaginar cómo podría ser una función de ese estilo, pero para saberlo vamos a usar ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Y si yo sé cuál es la pendiente de la recta tangente, podría buscar la pendiente de la recta perpendicular. ¿Se acuerdan cómo era dos pendientes perpendiculares? Recordemos de análisis 1. Da vuelta y no, por eso no. Se da vuelta. ¿Cómo era? Se da vuelta. Entonces, le invertimos en signo y después, aparte de invertirla en signo, le damos vuelta, que significa que buscamos el inverso multiplicativo o elevar a la menos 1. Entonces, para sacar, acá lo que vamos a hacer es sacarnos de encima a la constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la x para el otro lado y vamos a dejar la m de un lado. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos hacer es derivar miembro a miembro de manera que me quede m igual a 0. Entonces ahora vamos a derivar miembro a miembro, ¿no? Y tenemos m derivado, que es 0. Y después vamos a tener la derivada de y sobre x. Y acá tenemos que hacer la derivada de un cociente, ¿no? Entonces, ¿cómo era la regla del cociente? Tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado, ¿no? Entonces ahora lo que querríamos hacer acá es despejar y', que es lo que me va a hablar de la pendiente. Vamos a ver, en este caso, si podemos hacerlo. Bueno, x cuadrado lo pasamos multiplicando por 0 y va a desaparecer, ¿no? Por supuesto, eso nos agregaría pensar en el caso de que x sea diferente a 0, ¿no? Podemos anotar, ¿no? Que x sea diferente a 0 y nos queda y' por x menos y por x' igual a 0. Vamos a pasar para el otro lado del otro término y por x derivado. Bueno, x derivado, ¿cuánto vale? Lo podríamos haber resuelto en el paso anterior, ¿no? X derivado. Porque y no la conozco, pero x sí es la variable, la variable dependiente. X derivado vale 1, ¿no? Entonces acá lo escribo, pero básicamente esto va a ser una función que desconozco, multiplicada por x, y después y por x derivado, que va a ser 1, ¿no? Por las dudas acá le pongo una flechita, pero acá no es que son dos funciones. Las funciones sí. Entonces x derivado va a ser 1, ¿no? Podría ser que la x fuera la función, pero en todo caso la y va a ser la constante, la variable. Entonces, una la derivaremos y la otra la dejaremos como incógnita. Nos queda entonces la siguiente relación, que y derivada va a ser igual a y sobre x. Esta formulita nos da todas las pendientes de las rectas tangentes en cada punto. Entonces, ¿no? De definición de ahí de análisis 1. Ahora, si sabemos las rectas tangentes, para buscar las rectas perpendiculares, ¿no? Estos son tangentes. ¿No? Son todas pendientes tangentes. Entonces, lo que vamos a hacer para que estos sean pendientes perpendiculares es usar la formulita. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la recta que va a ser menos x sobre y. Lo damos vuelta, es decir, lo elevamos a la menos 1 y lo cambiamos de signo. Utilizamos esta formulita aquí de análisis 1. ¿Bien? O sea, si ya buscamos la derivada son las pendientes de las rectas tangentes. Si lo invertimos y lo cambiamos de signo, tenemos las pendientes de las rectas perpendiculares. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me creen? Entonces, ahora que sabemos cómo es una familia de pendiente perpendicular, para buscar las curvas que sean perpendiculares a las curvas originales, hay que resolver la ecuación diferencial. Entonces ahora vamos a
ir a esta ecuación diferencial, tiki, y la vamos a resolver por variables separables. Y acá obviamente lo que estamos viendo ahora aplica a cualquier tipo de método. Podríamos buscar una familia de curvas ortogonales por variables separables, como también quizá habría que usar otro método más avanzado. ¿Pregunta? Pregunta, no pasa nada. Vale, pregunta. No, desde más arriba cuando hiciste la derivada en X, que pusiste el 1, estaba preguntando si hiciste como la derivada con respecto parcial de Y. No, en este caso tenemos una función y, que es la función y, ¿no? Variable dependiente, variable independiente. Entonces tenemos una función y que depende de X. Entonces la derivamos como en análisis 1, con una sola variable. Entonces derivadas parciales. Eso sería derivadas parciales cuando tenés z igual a f de x y. Vos acá tenés y igual a f de x. Entonces tenemos derivada única. Ya no nos mezclemos. En este caso no hay derivadas parciales. Entonces tenemos... Entonces, Sobre eso la derivada de X. claro, decimos solamente la derivada de x, que es 1, y la regla de la división. Perfecto. A veces lo que pasa acá es que nos queremos complicar más porque, claro, uno aprende cosas más difíciles y las quiere vincular. Entonces, ¿cómo es las derivadas parciales? Pero no, acá tenemos una función que es una recta, ¿no? Igual a m de x. Estamos en R2. En Y', porque ahí no puse 1. No, porque en ese caso y sí es la función, es f de x. Acá podríamos haber dejado en vez de y f de x. Y lo que queremos buscar justamente es esa familia a partir de f de x que va a ser perpendicular. Vamos con variables separables entonces, pasamos la y para acá, pasamos la x para allá, integramos miembro a miembro y nos va a quedar y al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2 más un valor c. Y fíjense si lo despejamos para el otro lado lo que pasa. X cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a c. Sacamos factor común 2 para multiplicarlo por c. Supongamos que en vez de C1, al multiplicarlo por 2, tenemos 2C1, y esto lo llamamos C2 o C. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a c. ¿Qué es esta familia que obtuvimos por acá? ¿A qué corresponde? ¿Una circunferencia? Corresponde a familia de circunferencias. Y fíjense cómo son las circunferencias centradas en el origen aparte, ¿no? Porque x y no es x menos h, x y menos k. Centradas en el origen, ¿cómo son las circunferencias? Para cada punto de la circunferencia, que elijan cualquier circunferencia con cualquier recta, van a ser perpendiculares donde se toque. Entonces, eso significa buscar una familia perpendicular. La familia de circunferencias centradas en el origen es perpendicular a la familia de rectas centradas en el origen, porque en cualquier punto, fíjense, esta recta en particular es perpendicular a todas las circunferencias. Así como una circunferencia va a ser perpendicular a todas las rectas. Entonces obtenemos familias que son perpendiculares en todos sus infinitos puntos a la función dada, a partir de ecuaciones diferenciales. Esa sería la movida. Después les voy a compartir por Teams otro ejercicio de este estilo resuelto. Y la clase que viene podemos resolver alguno más. Nos queda para la semana que viene de primer grado, método de lineales y homogéneas. Así que, bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Suficiente por hoy? ¿Suficiente de sufrimiento por el día de hoy? Bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Descansen las ecuaciones diferenciales. No tengan pesadillas con análisis 3. Si se puede. Después de volver a hacer y el medio ambiente, si me despiertan estúpidas de la cocina que son. Yo laboro ahí por la mañana. Y agarro medio dormida, viendo. Bueno, igual no tengo